Desde los albores de la historia humana, hay un río que divide imperios, que nutre tierras fértiles, y que al mismo tiempo carga con un misterio que trasciende lo visible. Ese río es el Éufrates, nombrado ya en el libro del Génesis como uno de los 4 ríos que brotaban del Edén. El Éufrates ha sido, desde siempre, un escenario cargado de simbolismo, un límite geográfico y espiritual, un borde donde lo humano y lo divino parecen entrelazarse en un relato que no deja de generar temor y fascinación. El Éufrates fluye por las antiguas tierras de Mesopotamia, la cuna de la civilización. Fue a orillas de este río donde se levantaron los imperios más temidos de la antigüedad: Babilonia, Asiria, Persia. Y no es casualidad que sea precisamente allí, en esa misma frontera, donde la Biblia sitúa uno de los secretos más inquietantes del Apocalipsis en 4 ángeles encadenados, ocultos bajo las aguas, esperando el momento señalado para ser liberados. En el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 14, una voz ordena al 6º ángel de la trompeta suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esta frase, tan breve como aterradora, abre un abismo de preguntas. ¿Quiénes son esos 4 ángeles? ¿Por qué fueron encadenados? ¿Qué significa que estén preparados para la hora, el día, el mes y el año de su liberación? Y sobre todo, ¿qué ocurrirá con la humanidad cuando esas cadenas finalmente se rompan? Lo primero que debe entenderse es que estos no son ángeles comunes. En la Biblia, los ángeles de Dios jamás son descritos como prisioneros. Ellos cumplen misiones, descienden con mensajes, luchan contra fuerzas malignas, pero nunca aparecen encadenados. Si estos 4 están atados, debe ser porque no se trata de mensajeros fieles, sino de caídos, de rebeldes que cometieron algo tan grave que merecieron ser aprisionados en un lugar concreto, el Éufrates. Y aquí surge la primera inquietud: ¿por qué precisamente el Éufrates? ¿Por qué no el Tártaro, como en el libro de Enoc, donde otros ángeles fueron encarcelados? ¿Qué tiene este río que lo convierte en un punto de prisión y al mismo tiempo en escenario de una futura liberación? El Éufrates no es un río cualquiera. Fue frontera de Israel con las naciones enemigas, línea divisoria de guerras ancestrales. En sus orillas se levantó la poderosa Babilonia, el imperio que desafió al Dios de Israel y que terminó reducido a ruinas por su orgullo. También en esas tierras se levantó la Torre de Babel, símbolo de rebelión humana contra lo divino. No resulta extraño que justamente allí Dios decidiera atar a 4 seres espirituales que esperan un día específico para ser desatados. Durante siglos, este pasaje fue interpretado como una visión lejana, algo que pertenecía a un futuro apocalíptico. Sin embargo, en nuestros días, el nombre del Éufrates ha regresado a las noticias, no solo como un río histórico, sino como un escenario cargado de misterio y temor. Desde hace años, se habla de cómo el río se ha ido secando, víctima de sequías, represas y cambios climáticos. Imágenes satelitales y reportajes muestran que en ciertos tramos, lo que antes eran aguas caudalosas, hoy se ha reducido a barro, grietas y tierra agrietada. Y es precisamente allí donde comienza a resonar con fuerza el eco de la profecía. Porque Apocalipsis 16 menciona que en los últimos tiempos, el 6º ángel derramaría su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secarían para preparar el camino de los reyes del oriente hacia la batalla final de Armagedón. Y ahora, en pleno siglo XXI, el río comienza a secarse frente a nuestros ojos. Para unos, es solo una consecuencia de factores naturales, pero para otros, es la confirmación de que los relojes proféticos ya están corriendo, y que el escenario del fin de los tiempos está siendo preparado. Pero el misterio no acaba allí, porque mientras el río se seca, emergen ruinas, cavernas y túneles subterráneos que habían estado ocultos durante siglos. Y en medio de esas grietas, empiezan a circular rumores inquietantes. Videos grabados por lugareños y compartidos en redes sociales muestran lo que parecen ser sonidos extraños, provenientes del subsuelo, a lamentos, gritos apagados, ecos que erizan la piel. Algunos los descartan como simples montajes, pero otros, con temor, aseguran que lo que se escucha son las voces de los 4 ángeles encadenados, gimiendo, clamando, esperando la hora de su liberación. Podría ser posible que esas cadenas espirituales
tengan un eco audible en el mundo físico. Que lo que Juan vio en su visión apocalíptica esté empezando a manifestarse en nuestros días. Es inquietante pensar que los gemidos que algunos aseguran haber oído puedan ser las primeras señales de que el tiempo de su desatadura se acerca. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más perturbador, porque el texto bíblico afirma que esos ángeles no están presos indefinidamente, sino que han sido preparados para un momento exacto, a una hora, un día, un mes y un año. Esto significa que su liberación no será accidental, sino parte de un plan divino, un engranaje que ya está marcado en el calendario de Dios. No importa cuántos siglos pasen, el día llegará. Y cuando ocurra Dice Apocalipsis, desatarán una mortandad que afectará a 1/3 de la humanidad. Imagina 4 seres liberados de repente, trayendo consigo destrucción a escala global. No es un mito, no es una metáfora poética. Está escrito como una advertencia, un anuncio de lo que vendrá. Hoy, mientras el mundo observa cómo el Éufrates pierde sus aguas, cómo guerras y tensiones se multiplican en Medio Oriente, como rumores de sonidos subterráneos circulan en las redes, muchos se preguntan, ¿estamos acaso viendo las primeras señales del cumplimiento de esta profecía? ¿Estamos viviendo los días en que las cadenas comienzan a aflojarse? El Éufrates, que una vez fue fuente de vida, hoy se convierte en símbolo de juicio. Un río que corre en silencio, pero que esconde bajo sus profundidades un secreto que podría cambiar el destino de la humanidad. 4 ángeles atados, 4 seres que aguardan el momento señalado. Y cada gota que se evapora de ese río parece acercarnos más y más al instante en que esa voz resuene de nuevo. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río. Éufrates en el misterio está sobre nosotros. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que vendrá? Si hay un detalle en el Apocalipsis que nunca deja de estremecer, es la mención de esos 4 ángeles. No son nombrados, no se revela su identidad, no se describe su forma. Y sin embargo, el texto es claro, están encadenados junto al gran río Éufrates. Y esa sola palabra, encadenados, los distingue radicalmente del resto de los ángeles mencionados en toda la Escritura. En la Biblia, los ángeles fieles a Dios son poderosos, pero siempre libres para cumplir su misión. Miguel, Gabriel, los querubines que guardan el Edén, los serafines que rodean el trono, ninguno de ellos aparece preso, pero estos 4, estos son distintos. Y la Escritura usa un verbo que hiela la sangre en griego, que significa atar, ligar con cadenas. Es el mismo término utilizado para referirse a los demonios que Jesús expulsaba y que eran atados, restringidos, sometidos. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. Estos 4 no son ángeles santos, sino caídos, seres que en algún momento de la historia se rebelaron contra la voluntad divina y fueron castigados con un encarcelamiento temporal, aguardando la hora en que serían liberados no para redención, sino para juicio. ¿Quiénes podrían ser estos 4? Las teorías abundan. Algunos exégetas sostienen que se trata de los mismos vigilantes mencionados en el libro de Enoc, aquellos ángeles que descendieron a la tierra en los días previos al diluvio y se unieron con mujeres humanas, engendrando a los Nefilim, gigantes violentos que corrompieron la creación. Según Enoc, esos ángeles fueron encadenados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Pero hay un detalle en Han-Hok. Lo sitúa en el Tártaro, un abismo profundo, no en el Éufrates. Otros estudiosos creen que estos 4 son principados regionales, potestades asignadas a los imperios antiguos que se levantaron contra Israel. En el libro de Daniel, capítulo 10, se menciona al príncipe de Persia y al príncipe de Grecia, entidades espirituales que se oponen a los ángeles de Dios. Y si estos 4 fueran precisamente los príncipes espirituales de las potencias que nacieron a orillas del Éufrates, en Babilonia, Siria, Persia y quizás incluso Roma, si es así, su encadenamiento habría sido una forma de contener su poder hasta el día señalado. Una tercera teoría los vincula directamente con los 4 jinetes del Apocalipsis. Algunos sugieren que estos ángeles encadenados son la contraparte espiritual de esos jinetes en fuerzas de guerra, hambre, peste y muerte, que serán desatadas en la tierra en un momento final. Aunque no todos aceptan esta interpretación, el paralelismo entre el número 4 y la magnitud de su destrucción es demasiado inquietante
como para ignorarlo. Sea cual sea su identidad exacta, lo que une a todas las interpretaciones es el hecho de que no se trata de simples mensajeros. Son seres con un poder tan colosal que tuvieron que ser restringidos, sellados, atados. Y esto abre otra pregunta. ¿Quién tiene el poder de encadenar a un ángel caído? La respuesta solo puede ser una en Dios mismo. Ni hombres, ni ejércitos, ni siquiera otros ángeles tendrían la autoridad suficiente para sujetar a tales seres. Esto significa que su prisión forma parte de un plan divino, que su encadenamiento no fue improvisado, sino deliberado, y que su liberación futura, aunque terrorífica, también está bajo el control soberano del Creador. Preparados para la hora, el día, el mes y el año. Uno de los detalles más sobrecogedores del pasaje es la precisión con la que se describe el tiempo de su liberación. No se dice que serán soltados en los últimos días de manera vaga. Se dice que están preparados para un momento exacto. Una hora, un día, un mes y un año. Esto implica que, desde el mismo instante de su encadenamiento, su destino quedó fijado en el calendario eterno. No hay adelanto, no hay retraso. ¿Puedes imaginarlo? Durante milenios, estos cuatro han esperado, conscientes de que un día, a una hora específica, las cadenas caerán. Y mientras tanto, el mundo ha seguido girando. Reinos han caído, imperios se han levantado, pero ellos siguen allí, aguardando. ¿Qué pensamientos cruzan por sus mentes? ¿Qué odio acumulan contra la humanidad, contra la creación, contra Dios mismo? El texto añade que, una vez liberados, causarán la muerte de la tercera parte de la humanidad. Un tercio en sí, aplicáramos esa proporción a la población actual del mundo, estaríamos hablando de más de 2.000 millones de personas. La magnitud de la destrucción es inimaginable, y todo ello en manos de solo 4 seres, ecos en la tradición judía y apócrifa. El judaísmo antiguo hablaba de ángeles caídos encadenados en ríos o abismos. Enoc menciona a Azazel, confinado en oscuridad hasta el día del juicio. El libro de los Jubileos repite la idea de que ciertos espíritus fueron restringidos para no corromper más a la humanidad. Incluso en tradiciones mesopotámicas, hay relatos de entidades divinas aprisionadas bajo ríos sagrados, como si el agua sirviera de sello contra lo impuro. Es posible que Juan, al escribir el Apocalipsis, haya tomado esas imágenes y las haya transformado en una revelación más grande. El hecho de que se trate de 4 refuerza el simbolismo. El número 4 en la Biblia suele asociarse con totalidad terrenal, los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, los 4 confines de la tierra. Estos ángeles, entonces, podrían representar un juicio que abarcará toda la tierra, de norte a sur, este e oeste. ¿Por qué siguen encadenados? Si Dios permitió que Satanás y muchos de sus ángeles siguieran actuando en el mundo, ¿por qué estos 4 fueron tratados de forma diferente? Algunos piensan que su pecado fue tan extremo que merecieron ser apartados inmediatamente. Otros, que su misión es tan devastadora que solo puede ejecutarse en el momento preciso de la historia. Imagina que son como armas selladas en un arsenal divino, bombas espirituales, encerradas hasta que llegue la orden de usarlas en la guerra final. Y mientras tanto, el mundo sigue, ajeno, sin sospechar lo que descansa bajo esas aguas. Pero el tiempo se acorta, el Éufrates se seca, y lo que por siglos estuvo oculto comienza a salir a la superficie. Y si lo que hoy vemos, el río quebrado, las cavernas abiertas, los ecos extraños bajo tierra, fueran los primeros temblores de esas cadenas oxidadas, ¿qué ocurrirá cuando se rompan? ¿Qué pasaría si los jinetes del Apocalipsis no fueran símbolos lejanos, sino la sombra que se acerca mientras dormimos? Tal vez, sin darnos cuenta, estamos más cerca de la hora señalada de lo que quisiéramos admitir. Porque los 4 ángeles no son mitos. Están preparados, esperando. Y la voz que dirá, suéltalos, puede resonar en cualquier momento. Durante siglos, la profecía de los 4 ángeles encadenados en el Éufrates fue leída como un relato lejano, como un misterio reservado para un futuro incierto. Generaciones enteras pasaron sin ver señales visibles de su cumplimiento, y muchos creyeron que se trataba de un lenguaje simbólico, un recurso poético del Apocalipsis. Sin embargo, algo ha cambiado en nuestros días. Lo que antes parecía distante, ahora aparece en titulares,
en imágenes satelitales, en videos compartidos por millones en redes sociales. El misterio del Éufrates ya no está confinado a las páginas de la Biblia, ha irrumpido en la realidad contemporánea. El río, que durante milenios fue fuente de vida en Medio Oriente, está desapareciendo. Sequías prolongadas, desvíos de agua por represas y un clima cada vez más extremo han reducido el caudal del Éufrates a niveles críticos. Tramos enteros donde antes corría con fuerza, hoy son desiertos agrietados. Lo que debería ser agua se ha convertido en polvo. Y aunque para algunos esto no es más que un desastre ambiental, para otros es la confirmación de que el sexto ángel ya derramó su copa. Como se anuncia en Apocalipsis las 4:12 de la tarde, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del Oriente. La coincidencia es inquietante. La sequía moderna coincide con la visión profética de hace 2000 años. Y en medio de esa sequedad, no solo han aparecido ruinas y restos arqueológicos, sino también cavernas ocultas bajo el lecho del río. Espacios que estuvieron sellados por siglos, ahora expuestos como heridas abiertas en la tierra. Es precisamente aquí donde surge lo más perturbador. Various videos, tomados por lugareños y difundidos en plataformas como TikTok, YouTube y Facebook, aseguran haber captado sonidos extraños emanando de esas cavernas al lamento, gritos apagados, voces profundas que parecen clamar desde el subsuelo. Los testimonios son variados. Unos hablan de rugidos, otros de lamentos humanos, otros de cadenas que retumban en la oscuridad. Algunos descartan estos videos como simples montajes o ilusiones acústicas. Pero para quienes conocen la profecía, la asociación es inmediata. ¿Y si esos ecos fueran los gemidos de los 4 ángeles encadenados? La idea no es tan descabellada como parece. Desde la antigüedad, la Biblia habla de realidades espirituales que se manifiestan en el plano físico. Ángeles que abren cárceles, terremotos que acompañan apariciones, truenos que confirman revelaciones. ¿Por qué no podrían los lamentos de seres aprisionados resonar en el mundo material, ahora que las aguas ya no cubren su prisión? En foros y comunidades cristianas, los debates son intensos. Algunos usuarios escriben con angustia: cristianos creen que 4 ángeles serán liberados cuando el Éufrates se seque. Y el río ya lleva más de un año desapareciendo. Otros comparten enlaces a noticias y documentales que muestran cómo la región, antes fértil, se ha convertido en un paisaje árido y desolado. La pregunta que antes era teórica hoy se ha vuelto práctica. Estamos viendo los últimos días. Y no es solo el río. En paralelo, las tensiones en Medio Oriente aumentan. Guerras, rumores de guerras, alianzas inestables. El escenario político parece alinearse con la visión profética. Apocalipsis habla de que, tras la sequedad del Éufrates, los reyes del Oriente marcharían hacia la gran batalla. Hoy la región es un polvorín, donde cada chispa podría encender un conflicto de proporciones globales. La coincidencia de estos elementos, el río que se seca, las cavernas que se revelan, los supuestos sonidos, las tensiones bélicas, ha encendido las alarmas en la mente de millones. Para algunos, todo es una señal inequívoca de que las profecías se están cumpliendo. Para otros, son solo casualidades amplificadas por la era digital. Pero sea cual sea la interpretación, el hecho es innegable. El Éufrates se está secando, y con él, el miedo y la fascinación por lo que allí habita han regresado al centro de la conversación mundial. Imagina la escena. El sol abrasador cae sobre el lecho seco del Éufrates. El agua que antes fluía con fuerza ahora es apenas un hilo de barro. Bajo las grietas se abre una caverna oscura. Y de esa caverna, alguien coloca un micrófono, una cámara. El silencio se rompe con un sonido grave, un lamento profundo, un eco metálico que recuerda a cadenas arrastrándose. El video sube a la red. En cuestión de horas, millones lo ven, lo comentan, lo comparten. Unos se ríen, otros tiemblan, otros citan Apocalipsis 9, el misterio, que parecía enterrado bajo siglos de historia, se vuelve viral. Y aquí está lo más inquietante. Aunque muchos intentan explicar estos sonidos como simples resonancias del viento o filtraciones de agua, el corazón humano no puede evitar estremecerse, porque en lo profundo
Todos sabemos que hay algo que escapa a nuestra lógica, algo que no podemos controlar, algo que quizás ya está sucediendo, y si lo que escuchamos no fueran ilusiones, sino advertencias. ¿Qué pasaría si esos lamentos fueran las cadenas golpeando contra la roca, recordándonos que el tiempo se acorta? En el pasado, el Éufrates fue testigo de imperios arrogantes que se alzaron contra Dios Anhoy. En su agonía, parece susurrar que el juicio está cerca. Los ecos que emergen de sus cavernas no son solo sonidos extraños, son recordatorios de que lo invisible se prepara para irrumpir en lo visible. Y mientras el mundo debate, los ángeles siguen esperando, preparados para la hora, el día, el mes y el año, preparados para desatar sobre la tierra un juicio que nadie podrá detener. El libro del Apocalipsis no es ambiguo cuando describe lo que sucederá al romperse las cadenas de los 4 ángeles. En Apocalipsis las 9:15 leemos: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estas palabras son tan directas que no dejan espacio para metáforas cómodas. No se trata de un juicio parcial, de una advertencia leve, ni siquiera de una plaga que pueda pasar desapercibida. Es la muerte de 1/3 de la humanidad. Un golpe devastador que no vendrá de ejércitos humanos, sino de fuerzas invisibles, sobrenaturales, que han esperado milenios para desatar su furia. Imagina la escena. El mundo sigue su curso cotidiano. La gente trabaja, compra, ríe, se preocupa por cosas pasajeras. De pronto, algo cambia en el orden espiritual. Las cadenas que durante siglos sostuvieron a los 4 ángeles se rompen con un estruendo inaudito. Lo invisible se mezcla con lo visible, y la tierra entera comienza a sentir el impacto de su liberación. Algunos comentaristas bíblicos sugieren que esta mortandad podría venir en forma de guerras desatadas, pestes globales o catástrofes naturales, todas influenciadas por la acción directa de estos ángeles. Otros creen que será un juicio espiritual, una influencia demoníaca tan fuerte que empujará a las naciones a destruirse entre sí, sí como sí. El resultado es el mismo: la muerte masiva de millones. Y no olvidemos que en el mismo capítulo se menciona un ejército de 200 millones de jinetes, cuya descripción es tan extraña que muchos creen que son entidades sobrenaturales, no humanos. ¿Podrían ser ese ejército los siervos de los 4 ángeles liberados? Un batallón de destrucción desatado sobre el mundo como nunca antes. Aquí la narrativa bíblica alcanza un punto aterrador. A lo que parecía un mito se convierte en una secuencia programada. No son cadenas que simplemente se oxidan y se rompen con el tiempo. Son cadenas sostenidas por el poder divino que caerán exactamente en el segundo señalado por el plan eterno. Y cuando caigan, no habrá súplica, ni oración, ni ejército humano que pueda detener lo que sigue. El vínculo con Apocalipsis 16 más adelante, en Apocalipsis las 4:12 de la tarde, leemos que el 6º ángel derrama su copa sobre el Éufrates, y el río se seca para preparar el camino de los reyes del oriente. Esto conecta directamente con la liberación de los 4 ángeles. Primero se secan las aguas, después se abre el camino, y finalmente la humanidad se enfrenta a la gran batalla de Armagedón. Todo está encadenado como un reloj profético que avanza sin detenerse. Hoy vemos que el río efectivamente se seca. Las imágenes no son poesía, son reales. Cavernas abiertas, agua desaparecida, pueblos enteros sufriendo por falta de recursos. Lo que para el mundo secular es un desastre ambiental, para quienes conocen la escritura, es una señal en la escena se está preparando. El eco en nuestro tiempo, algunos escépticos dirán que los ángeles encadenados no existen, que las profecías son símbolos, pero incluso ellos sienten el peso de las coincidencias. Nunca antes la humanidad estuvo tan conectada, tan globalizada, tan capaz de presenciar en tiempo real lo que sucede en Medio Oriente. Nunca antes las tensiones geopolíticas fueron tan intensas, con potencias orientales emergiendo y reclamando su lugar en el tablero mundial. ¿De verdad es casualidad que el río mencionado en el Apocalipsis sea el mismo que hoy se seca frente a nuestros ojos? ¿Es coincidencia que los rumores de gritos subterráneos surjan justo en este momento, cuando la atención mundial vuelve a las profecías bíblicas? Un juicio que refleja nuestro presente, tal vez. El mayor juicio no sea solo lo que los ángeles harán al ser liberados, sino lo que ya está ocurriendo en el corazón humano. Vivimos en un tiempo donde la maldad se multiplica
donde la violencia parece normal, donde la mentira se confunde con verdad. El Apocalipsis no solo describe catástrofes externas, sino la degradación interna de la humanidad. Y estos 4 ángeles pueden ser, en última instancia, el reflejo de lo que la humanidad misma ha invocado con su rebelión contra Dios en una advertencia abierta. El misterio del Éufrates no es un entretenimiento para curiosos, ni un cuento para asustar niños, es una advertencia. El río se hicica. Los ecos se escuchan. Las cadenas, quizás, ya resuenan. El día, el mes, el año y la hora están más cerca de lo que imaginamos. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Estamos preparados? ¿Y si los 4 ángeles fueran liberados hoy? ¿Qué ocurriría con nuestra fe, con nuestra vida, con nuestras decisiones? ¿Estamos listos para enfrentar un mundo donde lo invisible se desate con furia? El gancho final, lo que está escrito, se cumplirá. El Éufrates sigue secándose, el mundo sigue avanzando hacia un punto de no retorno. Y aunque nadie sabe el día ni la hora exacta, la Escritura asegura que llegará. Tal vez los ecos que hoy se escuchan en las cavernas no sean simples sonidos, sino advertencias. Tal vez las aguas que desaparecen no sean casualidad, sino señales. Tal vez la liberación de los 4 ángeles esté más cerca de lo que pensamos. Y ahora, la pregunta que debes responder no es si esos ángeles existen o no. La pregunta es, ¿qué harás tú cuando las cadenas finalmente se rompan?